que vender se trata sobre comprar. Y estamos aquí porque vivimos en un mundo que ha cambiado en los últimos años. Quienes recordarán y quienes participaron en los webinars que hicimos el año anterior, estarán todavía más conscientes que vivimos en un mundo en donde el rol de nosotros como vendedores ha cambiado. Vivimos en un mundo en donde cada vez más los compradores con los que interactuamos todos nosotros tienen cada vez más el poder de la información, ¿sí? Y en este sentido, me presento. Mi nombre es Manuel Echeverría, soy especialista de crecimiento inbound y ayudamos en conjunto, Marilu también es consultor de ventas inbound, ayudamos en conjunto a empresas a acelerar su crecimiento a través de generar demanda, a través de mejorar procesos comerciales y a través de establecer estrategias comerciales rentables, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este bootcamp para vendedores? Pues el objetivo de este bootcamp es proveer una estructura estratégica al equipo de ventas de las unidades para alimentar el pipeline de ventas y avanzar los negocios hacia el cierre. Es decir, vamos a ayudarles a generar prospectos con ideas, con tácticas, con estrategias, pero también nos interesa ayudarles a que los negocios vayan pasando hacia el cierre, ¿sí? Ahora, ¿qué es un bootcamp y cuál es la diferencia entre un curso en línea, entre un webinar? Bueno, un bootcamp me gusta verlo con la siguiente analogía. ¿Cómo aprendemos, o quienes hayan aprendido a nadar, cómo han aprendido? ¿Aprendieron en un salón de clases o aprendieron entrando a la alberca, nadando, pataleando y en ocasiones sintiendo que se ahogaban? La realidad es que la mayor parte de nosotros tomamos algunas clases, pero también aprendimos en el agua. Entonces, un bootcamp es eso. Un bootcamp, a diferencia de un curso en línea, a diferencia de un webinar, es un entrenamiento en donde, si bien vamos a ver parte teórica a lo largo de estas sesiones, vamos a hacer también mucha práctica. Es decir, esta tarea que les dejemos al terminar cada sesión va a servir mucho para que ustedes practiquen lo aprendido en esta sesión. Y bueno, la tarea, me gusta decir que es una tarea que les va a gustar porque es una tarea que va a ayudarles a generar más prospectos, a avanzar los prospectos en su proceso de ventas. Entonces, bueno, esto es un bootcamp. ¿Cuál es el enfoque también de estos bootcamps? Me gusta decir que los bootcamps que impartimos son actuales, de alto impacto y son totalmente accionables. ¿Por qué? Vamos a brindar información que sea de alto impacto y que se traduzca en resultados para ustedes. Sin embargo, ustedes son quienes tienen que hacer este bootcamp accionable. Entonces es un doble compromiso. Nosotros, tanto en Incubasoft como en Gevesa, nos comprometemos a brindarles información actualizada, algunas recomendaciones, algunas tácticas. Pero ustedes deben comprometerse también a hacer la tarea, es decir, a llevar lo aprendido a la acción. ¿Y qué vamos a ver a lo largo de estos bootcamps que se dividen en 6 sesiones? Bueno, vamos a ver 3 etapas principales: fundamentos y estrategia. Vamos a profundizar en generación de prospectos y vamos a dar temas relevantes y actualizados como el de social selling. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la sesión, la primera sesión, que va a tratar sobre qué es el pipeline y cómo me puede ayudar a incrementar las ventas. Vamos a trabajar sobre este tema del 11 al 22 de marzo. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Bueno, de nada sirve implementar tácticas, implementar estrategia, si no tenemos una adecuada mentalidad en ventas. Entonces, primero vamos a hablar sobre la mentalidad en ventas. Vamos también a profundizar en cómo el pipeline o el proceso de ventas es el eje de nuestra estrategia. Y por último, vamos a hablar también sobre cómo usar el pipeline de manera adecuada. Entonces, hablemos de la base del éxito en ventas. Y es este orden. De poco sirve implementar las tácticas y enfocarnos en las técnicas, en los métodos, si no tenemos un comportamiento adecuado. Y este comportamiento normalmente está dictado por nuestra mentalidad. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy vendiendo? ¿Por qué soy vendedor? ¿Sí? Y es que debemos tener claridad en nuestros objetivos. ¿Qué buscamos lograr? ¿Buscamos
lograr algo en lo personal, buscamos lograr algo en lo profesional. Estos son nuestros objetivos. Y estos objetivos, pues este sustento para nuestras familias, que es mucho de nuestros objetivos en el plano personal, y estas metas de ventas que están fijadas en las unidades, bueno, esas son las que nos dictan nuestro comportamiento. Y cuando en ocasiones tengamos al menos dudas sobre si avanzar o no con un prospecto, si ser insistente o persistente más bien con un prospecto, pues bueno, va a estar dictaminado por esta mentalidad, ¿sí? Entonces, primero, sintámonos orgullosos de ser vendedor. Yo también soy un vendedor. Me gusta decir que soy un vendedor y creo que es una profesión digna de ser reconocida. Sin embargo, pocas veces las vemos así. Y la mentalidad para tener éxito en ventas que yo les recomiendo seguir es esta. En primer punto, tener una mentalidad de cazador. Siempre estar buscando nuevos negocios. En GBESA particularmente es un modelo de negocio en donde constantemente tenemos que estar buscando nuevos prospectos, nuevos clientes y volteando también a nuestra base de clientes. ¿Necesitan algo más? Pueden darnos algún referido, que de hecho eso es motivo de nuestra siguiente sesión. Entonces, siempre debemos tener esta mentalidad de cazador, siempre hambriento y buscar nuevos negocios. Debemos tener resiliencia y un enfoque en procesos. ¿Qué es la resiliencia? Las ventas se ganan con persistencia. Un estudio dice que el equipo de ventas debe tener de 5 a 10 contactos con un prospecto para poder abrir la conversación. Van a haber ocasiones que el prospecto se va a abrir, van a haber ocasiones que no. Van a haber ocasiones que debemos, o más bien que las ventas van a ser a nuestro favor. Van a haber ocasiones que vamos a perder ventas. Sin embargo, debemos tener resiliencia, ser persistentes y continuar con la siguiente venta. Enfoque en procesos. Justamente nuestro trabajo en ventas es alinear el proceso de compra de nuestros clientes o de nuestros prospectos con nuestro proceso de ventas. Y justo sobre eso vamos a hablar el día de hoy a profundidad, ¿sí? Ahora, todos nosotros en ventas tenemos estos 3 activos. Estos activos son elementos que son de alto valor para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la clave para lograr una mejor venta. En primer punto tenemos a los contactos. Siempre nuestro foco debe estar en crecer nuestra cartera, en tener cada vez mejores prospectos, en cada vez tener más prospectos. Pero por otro lado, nuestros contactos deben traducirse a clientes satisfechos, inclusive en prospectos satisfechos, ¿sí? Prospectos que reciben valor. ¿Por qué? Porque prospectos satisfechos, clientes satisfechos, se pueden traducir a referidos. Tiempo. El tiempo es el activo más importante que tenemos en ventas y es el activo incluso que tenemos más importante en nuestra vida. Entonces tenemos que cuidar nuestro tiempo, pero también el de nuestro prospecto. Y el valor es lo que hace sentido y que tengamos clientes satisfechos. El valor es lo que nos dice si estamos invirtiendo bien nuestro tiempo o no. Es decir, si yo invierto tiempo con un prospecto, o más bien si un prospecto invierte en mí, debemos entregarle valor. De lo contrario, estamos haciéndole perder su tiempo. Estamos haciéndole perder el activo más importante. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora sí, pasemos a la táctica. ¿Cuál es la función principal de un vendedor? Me gustaría que me compartieran sus respuestas a lo largo del chat. Vamos a leer las que veamos más relevantes en este momento. ¿Cuál creen que es la función principal de un vendedor? Ayúdenme en el chat. Mónica Flores, asesorar al cliente. ¿Qué más? Rafael Íñiguez, dar una solución a las necesidades de sus clientes. Rogelio, satisfacer una necesidad. Carmen, me gusta mucho tu respuesta, ayudar a encontrar soluciones a los problemas de un cliente.
Rico Gevesa, lograr los objetivos de venta. Bien. Y es que, Rubén, satisfacer al cliente con todas sus expectativas, generar prospectos potenciales. Totalmente de acuerdo con la mayoría de sus respuestas. Sin embargo, vamos a ver la definición, ¿sí? La función principal de un vendedor es ayudar al prospecto en su proceso de compra agregándole valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues justamente ayudar a encontrar soluciones a los problemas del cliente. Los problemas del cliente que están a lo largo de un proceso de compra, ¿sí? Satisfacer al cliente con todas sus expectativas a través de agregar valor. Pero, ¿cuáles son las expectativas de nuestros clientes? Eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Cuál es el proceso de compra de nuestros clientes? ¿Qué es valor para el cliente? ¿Cómo podemos agregarle valor? Vamos a ver eso a continuación. Primero, debemos conocer el proceso de ventas, pero aún más importante, debemos conocer el proceso de compras. Y es que ya vamos a entrar a la táctica. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es una serie de pasos o de actividades que debe seguir alguien para crear algo de manera ordenada. Ahora bien, pensemos en los procesos que siguen en la planta de Gevesa. Imaginemos que hay un proveedor y este proveedor nos entrega insumos como madera, metal, etcétera. En la planta hay diversos procesos para convertir ese insumo en el mobiliario que nosotros vendemos. Y debe haber un control del proceso. Si no hay ese control del proceso, podemos tener escritorios quebrados, sillas rotas a lo largo del proceso, sillas deficientes. Y eso no es conveniente para nosotros, no es conveniente para el cliente. Por eso es importante que haya un control en el proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la planta al producir los muebles? Es agregar valor convirtiendo un producto o un insumo más bien en un producto terminado. Ahora bien, ¿qué es un pipeline? Un pipeline son las etapas a través de las cuales nosotros agregamos valor a un prospecto en su proceso de compra, justamente para solucionar su necesidad. Y a eso es a lo que le llamamos proceso de ventas o pipeline. Ahora, hagamos un poco énfasis en la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de un prospecto que tenemos? ¿Comprar muebles? Puede ser, pero vayamos un poco más allá. La necesidad real del prospecto pueden ser muchas otras necesidades que simplemente comprar muebles. Puede ser mejorar la imagen de su empresa, puede ser retener el talento, puede ser mejorar el bienestar laboral con sus colaboradores. Pensemos un poco en los negocios que tenemos ahora y cuáles son estas necesidades. ¿Cómo identificar estas necesidades? Preguntándonos el por qué. ¿Por qué nuestro cliente o nuestro prospecto está comprando Ascend? ¿Por qué nuestro cliente o nuestro prospecto está comprando una línea u otra? ¿Por qué necesita Gevesa? A través de esas preguntas podemos pensar mucho más a fondo en su necesidad. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de compra que sigue un cliente? El proceso de compra que normalmente sigue un cliente, y creo que seguimos todos nosotros cuando compramos algo, son estas tres etapas. Etapa de descubrimiento, etapa de consideración y etapa de decisión. En la etapa de descubrimiento, nosotros, como compradores, estamos pensando en los problemas que tenemos, ¿sí? ¿Cómo hacemos tangibles estos problemas? En una etapa de consideración, lo que estamos pensando son las posibilidades para solucionar una problemática. Y en la etapa de decisión, estamos cuestionándonos sobre cuál es la mejor solución dentro de la opción que ya escogimos en la etapa de consideración. Ahora bien, pensemos en cuál es un posible proceso de compra en Ascend. En una etapa de descubrimiento, probablemente un director de recursos humanos diría: para mejorar la retención del talento, debemos implementar estrategias de bienestar laboral. En una etapa de consideración, probablemente este mismo director de recursos humanos podría plantear diversas soluciones para mejorar el bienestar laboral.
Una de ellas es home office, otra de ellas puede ser bonos de productividad y eventualmente puede leer alguna información que habla sobre altura ajustable y de cómo los escritorios de altura ajustable ayudan a mejorar el bienestar laboral dentro de un espacio de oficina. Mucho después, o la realidad es que el tiempo puede ser indefinido, pero después, este director de recursos humanos que implementa estrategias de home office, que implementa bonos de productividad, decide que abrir un proyecto de implementar escritorios de altura ajustable en la oficina. Y es ahí cuando pasa un jefe de compras. Bueno, ¿cuánto cuesta este proyecto de altura ajustable? ¿Qué escritorio de altura ajustable existe? ¿Cuál nos conviene más? ¿Cuál es de mejor calidad? Y es ahí, en ese momento, en donde tal vez el jefe de compras esté pensando en Gevesa. Pero ¿cómo estamos influyendo nosotros desde tiempo antes? ¿Cómo estamos generando prospectos desde tiempo antes? ¿Cómo estamos abriendo la conversación e influyendo en estas personas, en este director de recursos humanos, sobre un tema que es relevante para él y que no necesariamente se resuelve con un mueble? ¿Sí? Ahora bien, pensemos en el proceso de ventas. El proceso de ventas, así como veíamos el proceso en la planta, en donde había un insumo, ¿sí? Y había un producto terminado, pues nuestro insumo es un prospecto y nuestro producto terminado es un cliente. El pipeline es este proceso de ventas que nosotros seguimos para entregarle valor al cliente, perdón, al prospecto y transformarlo en clientes. Y para eso es importante que tengamos un adecuado control del proceso, ya que como veíamos en la planta, si no tenemos un control de procesos, podemos tener un escritorio quebrado, un escritorio de baja calidad. Pues lo mismo sucede en ventas. Si no tenemos un control de nuestro proceso, ¿sí? Podemos tener una variación de valor o podemos incluso no estar entregándole valor a los prospectos. Entonces, ¿qué termina pasando? Terminan no convirtiéndose en clientes. Ahora bien, esto es algo que hemos venido trabajando desde hace unos meses y es que el CRM es actualmente la fuente de la verdad, de todo estatus de venta. Toda la información que nosotros hagamos debe estar en el CRM. Y este es el pipeline que tenemos en el CRM. Aquí podemos visualizar las diversas etapas del proceso de ventas y cómo se van moviendo nuestros negocios. Hablando sobre las etapas del proceso de ventas o del pipeline, son estas que ustedes ya han conocido en la sección de negocios del pipeline de HubSpot. La etapa de conexión, la etapa de reunión exploratoria. Ahora, me gustaría que ustedes nos retroalimentaran a través del chat si tienen alguna duda sobre alguna de estas etapas o cuáles son las etapas que sienten que todavía no queda tan clara. ¿Me ayudan respondiendo en el chat? Bueno, veo que todos tienen conocimiento de las etapas, entonces me gustaría que ustedes mismos también explicaran cuáles son estas etapas. Entonces vamos a abrir la conversación y vamos a permitirle hablar a Carmen Aguirre de Monterrey y que nos platique cuál es la etapa de conexión o cuál crees tú, Carmen, que es la etapa de conexión en el proceso de ventas. Carmen, ya deberías poder hablar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Carmen. Ya, listo. Pues la etapa de conexión, yo creo que es en cuanto vas y consigues el prospecto, sabes que tiene una necesidad y empiezas a ver qué tipo de necesidad tiene. Si realmente se aplica para que sea un cliente Gevesa, si está calificado o no. De acuerdo, en gran medida esa es la etapa de conexión. Por un lado generamos un prospecto, pero eso no significa que sea una oportunidad de venta.
Una oportunidad de venta es un prospecto o una posibilidad de negocio que tenemos con un prospecto o que queremos tener con un prospecto. Justamente la etapa de conexión nos ayuda a decir, bueno, esta empresa es un buen prospecto, todavía no sabe de mí, voy a conectar a este prospecto. Esa es la etapa de conexión. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Bien. Reunión exploratoria, pasemos a ella y a recabar las necesidades de amueblamiento. Rogelio, ¿nos podrías comentar algo sobre tu experiencia respecto a estas dos etapas? ¿Qué sucede en una reunión exploratoria? ¿Cómo se recaban necesidades de amueblamiento? Claro, bueno, en una reunión exploratoria que nosotros hemos tenido en particular, nos mandó a hablar una empresa bastante grande, sin darnos absolutamente nada de información. Nada más nos dijo, tenemos un proyecto en el que nos gustaría que participaran, pueden asistir a X dirección. Fuimos para allá y como no teníamos una información, como a mí me interesaba más que nos contestaran preguntas en vez de nada más estarnos escuchando. Cuando llegamos allá, pues, la presentación fue nada más, somos GEVESA, ustedes nos contactaron, ya tienen alguna experiencia, me imagino, con nosotros. Me gustaría, pues, ayudarlos en el proyecto que tengan y saber cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Como no había una claridad si querían lockers, si querían archivo móvil, si querían sillas, no teníamos absolutamente nada. Nada más llegamos con una pequeña introducción de lo que es GEVESA y ya nos quedamos a que ellos nos dijeran cuáles eran sus necesidades. Ahí podíamos explorar cuál era su razón de la llamada y luego ya en base a eso está recabando las necesidades de amueblamiento. Nos dijo, necesito cierto número de estaciones, pero aparte las necesito que sean de altura ajustable o las necesito que sean en chapa y por ahí podemos estar trabajando en esa parte. Si no tenemos idea realmente de qué es lo que está necesitando el cliente, es mejor hacer las preguntas pertinentes para que ellos nos den la información y no cometer el error de llegar nosotros y decirle, tengo archivo móvil, tengo sillas, tengo todo lo que nosotros manejamos, porque tal vez perdemos su atención. Así fue como se manejó en aquella ocasión. De acuerdo, muy bien, Rogelio. Y es que rescato algunos temas que comentaste. En una exploratoria no se trata de presentar nada más a GEVESA, sino es una presentación conjunta, ¿sí? Es decir, nosotros nos presentamos, pero también nos interesa que el cliente se presente. Y nosotros en ventas, la clave para llevar adecuadamente una reunión exploratoria es hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estás buscando ahora renovar el mobiliario? ¿Qué tipo de mobiliario estás buscando? Etcétera. Siempre pensando en encontrar respuestas relacionadas en la razón por la cual el prospecto está buscando el mobiliario, ¿sí? Sin embargo, en una reunión exploratoria podemos recabar las necesidades de amueblamiento o no. Es probable que primero tengamos una reunión con algún auxiliar de compras, ¿sí? Pero el auxiliar de compras tal vez no tenga toda la información sobre lo que verdaderamente necesita. Y tengamos que hacer una reunión exploratoria, por ejemplo, con el director de recursos humanos, ¿sí? Entonces, cuando platicamos con el director de recursos humanos e investigamos un poco más, nos damos cuenta que no nada más buscan renovar el mobiliario, sino buscan mejorar el bienestar laboral. Nosotros le platicamos de Ascent y nos damos cuenta que le hace sentido al director de recursos humanos. Entonces, empezamos a detectar las necesidades de amueblamiento, ¿sí? Y esas son la explicación de estas dos etapas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una cotización de semi-especial o de especial? Esta es una etapa que hemos agregado hace algunas semanas y la lógica de esta etapa es que en la planta podamos tener dimensión de cuántos negocios están detenidos o están en espera de una cotización de nuestro lado. Entonces, eso nos va a permitir ayudarles a ustedes a agilizar el proceso de cotización de semi-especial o especial. Rogelio, ¿tienes algún punto que agregar en esta etapa? Pues nada más la importancia de que, como lo comentabas anteriormente, que toda la información esté dentro del pipeline, porque ya no nada más lo va a estar al pendiente su ejecutivo o el jefe de servicio al cliente, ya van a estar muchos ojos revisando el pipeline
Y si vemos cotizaciones semiespeciales y especiales pendientes por planta, pues ya vamos a presionar mucha más gente para que esto sea mucho más rápido. Antes nada más tenían el apoyo de su ejecutivo de cuenta o del jefe de servicio, y ahora pues casi todos en la planta tenemos este CRM, y pues vamos a estar empujando para que sean más rápidas las entregas de las cotizaciones semiespeciales y especiales, siempre y cuando estén dentro del pipeline. De acuerdo. Veo que preguntan, ¿cuál es el tiempo de respuesta para una cotización especial o semiespecial? Lo pregunta Rico Gevesa. Depende de la complejidad del mueble. Si es una semiespecial, entiéndase un mueble semiespecial con únicamente cambio de color, debe de estar en 24 horas. Y ya dependiendo de la complejidad del mueble y lógicamente la carga, debe de ser de 24 a 72 horas como máximo. En ocasiones hemos tenido tiempos de respuesta más largos, pero es por la misma carga, ya que se van atendiendo como van llegando. Estamos ampliando cada vez más la plantilla del personal de claves y del personal de diseño, pero todavía puede haber ahí algunos desfases. Si sobrepasa ese tiempo, pues ya todos debemos de estar poniendo atención, ya que pues, dependemos también de la respuesta para poder pasar una cotización completa. De acuerdo. Y también algo que me gustaría también retroalimentarles o comentarles en este sentido es que parte del esfuerzo que estamos haciendo en Gevesa para mejorar los tiempos es automatizar algunas etapas de este proceso. Por ejemplo, vamos a llegar a un punto en las próximas semanas en donde internamente en la planta se le envía una notificación a alguien, en este caso todavía estamos por definir con Rogelio, pero se le va a enviar una notificación a alguien de que hay un negocio que está esperando más de cierto tiempo en espera de cotización, ¿sí? Entonces, con esto lo que buscamos es acelerar los tiempos de cotización en semiespecial y especial, y es un proceso, ¿sí? Rogelio, veo que Mónica comenta que, hola, generalmente nos mandan la respuesta en especiales de 1 a 2 semanas y se pierde mucho tiempo. ¿Tienes alguna retroalimentación al respecto? Sí, bueno, la retroalimentación sería que necesitamos que esté en el pipeline para que más ojos la estén volteando a ver. Si depende nada más de un ejecutivo, se puede estar perdiendo la información. Y como siempre lo hemos comentado, no dejen que eso pase. O sea, si nosotros les estamos entregando una cotización a 2 semanas, ya debe estar enterado, pues me imagino que hasta bollado. Levanten la mano y hablen con otra persona. O sea, ya si su ejecutivo de cuentas no le está dando respuesta, ahí está el jefe de servicio al cliente, ahí está Alejandra, ahí estoy yo, ahí está, pues, algunos de ustedes tienen el teléfono de Boyardo. Esto no se debe de ir tan largo. También es importante que se llene cabalmente la solicitud de claves. A veces algo que para ustedes es lógico, para planta nunca puede ser lógico. Si tú me pides un mueble especial para una cotización, me tienes que decir todo, porque para todos va a haber una duda, y algo que a ti te parezca lógico o normal, para nosotros no lo debemos de tomar así. Si tú me dices, a lo mejor quiero un mueble de esta medida, pero tipo espacio. Pues a lo mejor para ti un tipo espacio es que sea esquinas redondeadas y lleve T-molding. A lo mejor para mí es que lleve jaladeras de arco. A lo mejor para otro es que lleve las cubiertas y los frentes de un color y el cuerpo negro. Entonces sí tenemos que ser muy específicos para pasar toda la información, y ese tipo de proyectos o de solicitudes no vayan y vengan más de una vez para poder dar una respuesta más rápida. Pero como que tema principal es, no dejen que eso pase, repórtenlo a más, escálenlo a niveles en cómo vaya pasando el tiempo para que esto no pase. Se pierde la cotización y el proyecto si estamos entregando una cotización a 2 semanas. De acuerdo. Y bueno, también creo que es importante, ya como para cerrar el tema, que tanto estamos trabajando del lado del equipo de ventas, es decir, con ustedes a través de estos entrenamientos, pero también estamos trabajando del lado de la planta en dar visibilidad de este tipo de detalles. Por eso es que creamos esta etapa que se llama en espera de cotización semiespecial o especial. Entonces, todo negocio que esté en espera de una cotización de planta debe estar en esta etapa en el pipeline de ventas en el CRM. Esto nos va a ayudar a tener visibilidad.
Una vez que ya nosotros hacemos nuestra cotización, debemos pasarlo a la etapa de cotización enviada. Y muchas veces el cliente nos confirma que sí va a querer o sí está aceptando la propuesta, pero que está en espera de algo. Está en espera de que se define el acabado, está en espera de que haga un primer anticipo, etcétera. ¿Sí? Entonces, para identificar negocios que ya están mucho más avanzados, pero que todavía no están cerrados, hicimos la etapa confirmado en espera para cerrar. ¿Sí? Porque recordemos que un pedido se cierra una vez que se entrega y una vez que incluso se cobra. Me gusta decir también que no se cierra la venta hasta que cae el dinero en la cuenta. ¿Sí? Entonces, para eso también creamos esta etapa de ingresar pedido en planta. ¿Sí? ¿Qué sucede a veces? A veces a alguien en la unidad se le olvida ingresar el pedido en la planta. ¿Sí? Entonces, una vez que el pedido está confirmado para cerrar o que ya está cerrado prácticamente por parte del cliente, debemos ingresarlo en esta etapa. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta etapa de ingresar pedido en planta? Dos cosas. Uno, esta etapa, cuando ingresemos el negocio en esta etapa, nos va a generar una notificación y un correo informándonos el ID de negocio en HubSpot. ¿Sí? Jesús, veo que hacías esa pregunta. ¿Cuál es el ID de HubSpot? Bueno, cuando tú ingreses el negocio en el pedido en planta, la herramienta te va a enviar una notificación a través de la plataforma del CRM, pero también a través del correo, informando cuál es el ID o el número específico que tiene ese negocio. Ese número es el que ustedes deben ingresar cuando hagan el pedido en planta. Y una vez que el proceso de entrega y de cierre del negocio se da, bueno, lo pasamos a un cierre ganado. En caso de que desde la etapa de cotización enviada no haya habido un cierre favorable, bueno, lo pasamos a un cierre perdido. Jesús, nada más me confirmas por el chat si respondí tu pregunta. Entonces, bueno, regresando al pipeline de ventas, esta es la forma en cómo vemos los negocios, ¿sí? Ahora, ¿cómo manejar el pipeline de ventas? ¿Sí? Más allá de identificar las etapas. Bueno, un pipeline de ventas debe ser el eje de nuestra estrategia de ventas, porque el pipeline de ventas nos permite identificar cuál es el estado actual de nuestra cuota de ventas mensual o trimestral incluso. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos saber cuántos negocios tenemos en una cotización enviada, cuántos tenemos en cada una de las diversas etapas que ya comentamos, cuánto dinero hay en cada una de ellas y también este pipeline es lo que nos dicta las acciones que debemos tomar. Entonces, a través de este pipeline lo que vamos a hacer es revisar de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a revisar los negocios que son más probables de cerrar, ¿sí? Es decir, un negocio que está confirmado para espera de cerrar, pues a veces solamente necesita un seguimiento para que decidan un color o un acabado, o necesita un seguimiento para que hagan un depósito, confirmar si ya se hizo el depósito. Entonces, esos son los negocios que más rápido se pueden convertir a dinero, son los negocios que ya trabajamos. Después vamos a ver los negocios que son una cotización enviada y debemos estar evaluando cuál es el siguiente paso para cada uno de ellos. Vamos a darle seguimiento también a los negocios que están en espera de cotización de semiespecial, ¿sí? ¿Cuáles ya fueron ingresados a planta? También podemos ver o debemos ver más adelante también cuáles son las necesidades de amueblamiento, cuáles negocios están en una etapa exploratoria o probablemente tengo muchos negocios en llamada de conexión y pocos del otro lado. La visibilidad o la visión de este pipeline cambia de acuerdo a los negocios que traen cada uno de ustedes. Probablemente hayan personas que tengan más negocios en una etapa tardía del proceso de ventas y pocos de este lado, como lo estamos viendo. Habrán otros vendedores que tienen muchos más negocios en una etapa temprana y pocos en el final del pipeline. Eso tiene una razón de ser y debe tener una consecuencia de nuestro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos estar revisando en cada uno de los negocios? ¿Qué ha sucedido hasta ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué debe pasar para cerrar este trato?
¿Cuál es la línea del tiempo prevista del prospecto? Es decir, ¿cuándo se va a hacer la compra desde la perspectiva del prospecto? ¿Qué necesita pasar del lado del prospecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos del lado del prospecto? ¿Sí? Y entender estas preguntas nos va a poder ayudar a dimensionar cuándo podemos cerrar un negocio o de qué depende el cerrar un negocio o no. También es importante que identifiquemos los posibles obstáculos o retos que tenemos para cerrar este negocio. Ahora, también es importante que hagamos esta pregunta, y para mí es la pregunta más importante cuando evalúo un negocio o cuando evalúo mi pipeline, y es ¿cómo puedo ayudar a mi prospecto en esta etapa? Como decía Mónica, de 1 a 2 semanas para tener una cotización es una forma en cómo no estamos ayudando al prospecto. Entonces, para ayudar al prospecto a que su proceso de compra sea más ágil, bueno, yo probablemente necesito contactar a alguien más. Y ese contactar a alguien más puede ser en la organización del cliente o del prospecto o en nuestra organización. Probablemente para ayudarlo necesito entender su necesidad y hacer preguntas para que realmente lo que esté cotizando está siendo efectivo para nuestro prospecto. Es importante recordar en esta etapa que nuestro proceso de ventas debe estar montado en el proceso de compra del prospecto. Si no entendemos el proceso de compra del prospecto y si no entendemos al prospecto por sí mismo, difícilmente vamos a avanzar los negocios en nuestro proceso de ventas. ¿Sí? Probablemente podemos ayudar, por ejemplo, a un auxiliar de compras a presentar la propuesta con alguien más o a entender la necesidad con alguien más cuando la persona que nos está pidiendo la cotización no es la que tiene la necesidad como tal. Esas son algunas maneras de ayudar al prospecto en cada etapa. Cuando ustedes estén revisando el pipeline, hagan esta pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a mi prospecto en esta etapa para lograr algo? Bien. Una estructura que me gusta seguir cuando reviso el pipeline y cuando hago tareas dentro del CRM es pensar en ¿para qué voy a hacer qué con quién? Es decir, para ayudar a Mónica a que el negocio avance más rápido, voy a hablar a la planta con Rogelio para que agilicen el proceso de cotización de semiespecial. De igual forma, con cada una de las acciones o de la táctica que ustedes implementen para cada parte del proceso, ¿sí? Debemos estar respondiendo estas preguntas. Mi recomendación es que estas tareas las asignen en HubSpot, porque el CRM nos ayuda a ser más productivo, nos ayuda a tener visibilidad de lo que tenemos que hacer. Y es que recordemos que en ventas el activo más importante que tenemos es el tiempo. Y en mi experiencia, uno de los grandes retos que tiene el equipo de ventas o que tienen los vendedores en general es ser más productivos y tener claridad en qué tienen que hacer, con quién, para lograr qué. El CRM nos ayuda para eso. Ingresar las tareas en el CRM nos ayuda para eso. Entonces, esa es mi recomendación en torno a las tareas. Por otro lado, agreguemos valor en todo el proceso. Recordemos la frase con la que iniciamos esta conversación, y es que para vender tenemos que entender cómo se compra. Vender se trata de comprar. Vender se trata del prospecto. Vender se trata del cliente, no de nosotros. Nosotros perseguimos una comisión, perseguimos un objetivo, pero eso no le interesa al prospecto. Al prospecto le interesa lo que tiene que ver con él. Y si nosotros queremos lograr nuestros objetivos, si nosotros queremos ayudar al prospecto, tenemos que agregarle valor en todo el proceso. Esa es la forma en cómo los prospectos avanzan en el proceso de ventas. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, en el blog de GBESA tenemos artículos que hablan sobre bienestar laboral y cómo el bienestar laboral incrementa la productividad de los colaboradores. Entonces, cuando estemos buscando darle seguimiento, por ejemplo, a este director de recursos humanos que nos tiene que pues decir cuáles son las necesidades que él tiene específicamente, o tenemos que hacer una reunión para detectar estas necesidades, pues bueno, a él no le interesa tu reunión, ¿sí? A él le interesa lo que vive en su mundo. A él le interesa el bienestar laboral.
Entonces, si tú cuando hablas con él le dices, hola, Juan, pues sé que uno de los retos que tú tienes es mejorar el bienestar laboral. Aprovecho también para darte algunas recomendaciones que estuve revisando el día de ayer. Entonces, bueno, aquí tengo algunas claves para ti. Crear un sistema de recompensas, ¿ya lo habías pensado? Y esas son formas de avanzar la conversación, de agregarle valor al prospecto. Y esta es información que podemos enviarle al prospecto. Es información que lo ayuda a este proceso de decisión de compra, que no necesariamente tiene que ver con muebles. Recordemos, los muebles son una de las soluciones para muchos problemas, ¿sí? Y tenemos que identificar cuáles son estos problemas. Para eso pueden entrar al blog.gbesa.com y ahí pueden ver todos los artículos que se están creando y se están actualizando semanalmente con retos que tienen sus prospectos y sus clientes. Incluso les recomiendo también que esos los lean ustedes y les van a ayudar para, incluso en una conversación presencial, en una reunión que tengan, agregar algún dato que pueda agregar valor al prospecto. Bien, 3 errores comunes cuando el equipo de ventas maneja un pipeline. El primero es dejar que el pipeline se contraiga. ¿A qué le llamamos que el pipeline se contraiga? Como les decía cuando estábamos visualizando el cómo revisar el pipeline, pueden haber equipos de ventas que tienen más negocios del lado derecho del pipeline o equipos de ventas que tienen más negocios del lado izquierdo. Un pipeline saludable, un proceso de ventas saludable, es un proceso que tiene negocios a lo largo de las diversas etapas. Por ejemplo, ¿qué pasa en este pipeline que estamos viendo? Tenemos muchos negocios en la etapa de cotización enviada. ¿Y eso qué significa? Bueno, que tenemos oportunidades que cerrar. Pero ¿qué pasa si se nos agotan las cotizaciones enviadas? Vamos a llegar en un punto en donde, como no estamos ingresando prospectos y negocios en las etapas tempranas del proceso, difícilmente vamos a poder nutrir el proceso para más adelante llegar a la cuota de ventas, ¿sí? Perder prospectos. ¿A qué le llamamos perder prospectos? Pues perder visibilidad en los prospectos. Muchas veces tenemos una gran cantidad de prospectos de los cuales tenemos que darle seguimiento, ¿sí? Y muchas veces decimos, ¿dónde quedó este prospecto? No revisamos el pipeline. Entonces, tenemos que evitar que esto suceda. ¿Cuál es una causa de que esto suceda? Pues que el pipeline está sucio. Es decir, bueno, es que tengo tanto dinero en la etapa de cotización y cuando el gerente de la unidad nos pregunta, oye, ¿y cómo van de estos 3 millones de pesos que tienes en cotización, cuál podemos cerrar? No, pues es que mira, no está actualizado, tengo que checarlo. No, eso no puede ser así. Tenemos que limpiar nuestro proceso de ventas, nuestro pipeline en la herramienta y tener visibilidad de cuáles son los negocios que podemos convertir en dinero. Eso nos ayuda a poder vender mejor. Ahora bien, el CRM es tan poderoso como nosotros querramos. Es tan poderoso como la información que le metamos. Si nosotros metemos basura en el proceso de ventas, vamos a sacar basura. Y como bien decía Rogelio, actualmente hay muchos ojos a lo largo de este proceso de ventas, ¿sí? Porque eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que enfocarnos en estar en oficina haciendo llamadas o tenemos que estar en campo generando prospectos, visitando empresas? Bueno, el pipeline nos ayuda a tomar esa decisión. Si nuestro pipeline no está actualizado, si nuestro pipeline tiene basura, nuestras actividades o nuestras tareas van a ser menos productivas, ¿sí? Esa es la importancia de manejar el pipeline. Ahora bien, el conocimiento tiene valor cuando es aplicado a través de acciones. De nada sirve este entrenamiento si no lo llevamos a la práctica. Entonces, nuestra tarea para la siguiente sesión, que va a ser dentro de 2 semanas, es esta. En primer lugar, tenemos que limpiar nuestro pipeline y mantenerlo actualizado. Con cada uno de los negocios debemos hacer una lista de acciones clave para avanzar en cada uno de los negocios. Pensemos en esta estructura de la revisión de los negocios que hablamos el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer para lograr qué con quién?
¿sí? Entonces, eso nos va a permitir poder avanzar los negocios o tener claridad en qué es lo que tengo que hacer. Es importante mantenerlo actualizado. Limpiar el pipeline no es un proceso de un día al mes, de un día a la semana. Limpiar el pipeline es como bañarse. Tiene que ser todos los días. Si no, tu pipeline apesta. Tenemos que hacer una lista de 10 clientes que hayan quedado 100% satisfechos, porque uno de los siguientes pasos es empezar el tema de la generación de prospectos. Y la primera fuente de generación de prospectos es tener referidos o hacer recompras con las personas que ya nos conocen. La estadística nos dice que una persona que ya nos conoce, que ya tenemos confianza en él, o más bien que él tiene confianza en nosotros, es un 30, un 40% más probable que haga una recompra o que genere un referido. Entonces tenemos que hacer una lista, cada uno de nosotros, de 10 clientes que hayan quedado satisfechos. El viernes también les vamos a enviar una pequeña encuesta como con la que se inscribieron a este entrenamiento para responder el autodiagnóstico. También les vamos a enviar la grabación de esta sesión para que la puedan repasar. Entonces, recordemos, este conocimiento tiene valor cuando ustedes hagan estas tareas. Ahora bien, ¿cómo limpiar mi pipeline? Es lo que probablemente algunos de ustedes están preguntando. Bueno, aquí el 1, 2, 3, 4 para limpiar el pipeline. Y el primer paso es identificar negocios que tienen más de 3 meses, que tienen más de 2 meses, que tienen más de un mes y que tal vez ya son basura, que están en nuestro proceso de ventas. Después, tenemos que agregar negocios vigentes en el pipeline. Si tenemos actualmente una oportunidad de venta que todavía estamos buscando tener estas necesidades de amueblamiento, agreguémoslo en la etapa que corresponde. Si tenemos un negocio que está o que ya enviamos la cotización, pero no está en el proceso de ventas, démosle visibilidad a través de agregarlo en el pipeline. Agreguemos oportunidades de ventas en etapas tempranas, en una llamada de conexión, en una reunión exploratoria, recabar necesidades de amueblamiento. Eviten que su pipeline esté concentrado en las etapas tardías. De lo contrario, cuando cerremos estos negocios, no vamos a tener negocios siguientes para avanzar. Y por último, asegúrense que los datos sean actualizados y precisos. Eso les va a ayudar a ustedes a tener claridad en cuál es el siguiente paso. Les va a ayudar a ustedes a tener claridad en qué es lo que se tiene que hacer, para cuándo, ¿sí? Dejen notas cuando estén revisando un prospecto. Entonces, esta es la tarea para la siguiente sesión, que va a ser dentro de 2 semanas. Limpiar el pipeline y mantenerlo actualizado. Hacer una lista de acciones claves para avanzar en los negocios. Responder el autodiagnóstico del pipeline que les vamos a enviar el próximo viernes. Y hacer una lista de 10 clientes que hayan quedado 100% satisfechos. Y es todo por hoy. La siguiente sesión va a ser el 26 de marzo. Y vamos a hablar sobre cómo alimentar mi pipeline con referidos, es decir, cómo generar prospectos a través de referidos. Leo sus preguntas si es que alguien tiene alguna pregunta a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Bueno, Oficasa Chihuahua dice que comparte la misma opinión de Mónica, sin embargo ya tocamos ese tema. Jesús también ya respondió por acá también. ¿Alguien tiene alguna pregunta más a través del chat? Si no, damos por terminada la sesión del día de hoy. Bueno, veo que no hay preguntas hacia el día de hoy, no hay preguntas relacionadas a las tareas. Rogelio, ¿tú tienes algún otro punto? Sí, el tema de... Vamos a regresarme un poquito al tema de las solicitudes de claves especiales y semiespeciales. Por darles un ejemplo, aproximadamente el 60, el 70% de los pedidos que entran a planta son pedidos semiespeciales y especiales. Nosotros actualmente tenemos 4,140 artículos como artículos padre. Quiere decir que ahí no estoy haciendo combinación de colores. Si a esto le incremento la combinación de colores, son 141,000 artículos que ustedes pueden comercializar. Entonces, el tema es que a veces el cliente está pidiendo el 141,001 y el 2 y el 3. Entonces, si nos ayudan y tratamos de sesgar
los productos más a los productos de línea. Si el cliente quiere un escritorio de 1.25 y nosotros lo tenemos de 1.20, preguntar cuál es la necesidad de esos 5 centímetros adicionales para tratar de traerlo a línea y dejar de meter el tema de los claves especiales que tan solo atrasa el proceso tanto de producción como de captura como de sus propias cotizaciones. Nada más, por favor, hay que tratar de sesgar un poquito más eso para que los especiales sean especiales reales, que sean cuestiones que tengamos que fabricar para traernos el proyecto y no sea nada más una respuesta automática de ¿lo puedes hacer a 125? Sí, sí puedo. Sí, sí podemos, somos fábrica, pero hay que tratar de acotarlo a los muebles que ya tenemos de línea. Bien. Pues bueno, entonces, si no hay alguna duda adicional, alguna duda respecto a las tareas, asumo que ustedes están asumiendo estas tareas. Entonces, vamos a darle seguimiento a lo largo de estas 2 semanas. Vamos a hacer estas tareas y ustedes mismos me gustaría que me retroalimenten en la siguiente sesión sobre cómo les ha ido aplicando lo que ya vimos el día de hoy. Entonces, por mi parte es todo. Que tengan una excelente semana y que tengan muy buenas ventas. Hasta luego.